baile tradicional es un estilo de expresión de la danza, producto de las tradiciones y formas de divertirse de un pueblo en una determinada época y región. Se interpreta de forma espontánea, es de carácter festivo, como forma de diversión de la población. Adoptó dos modalidades, la popular, puesto que en sus múltiples estilos en nuestro país la practicaron diferentes sectores sociales, derivándose de bailes propios de la aristocracia o de la clase alta, y otros muy diferentes de los de condición humilde. También puede ser llamado regional, al producirse con características culturales propias que lo diferenciaron de las diversas regiones del territorio mexicano. Estas danzas se vinculan con la expresión de sentimientos sociales y culturales sobresalientes. Los bailes tradicionales representan la identidad cultural de una región o país. Algunas de sus características son que posee un gran número de danzantes, aunque también las hay que se ejecutan en pareja. Su práctica es tradicional y se hereda de generaciones previas. Es bailada por la gente común, es decir, que no necesariamente se requiere de una práctica profesional, aunque también puede existir concursos especializados organizados independientemente. No sigue un patrón o estructura en específico. Varía según la región o el país. Usa indumentaria que involucra multicolores diseños relacionados con su contexto social y cultural, incluso de los materiales con que se elaboran, así como de sus accesorios. Aunque el baile tradicional mexicano tiene un mismo origen, influencia y rasgos parecidos, no es uno ni se interpreta de la misma forma en todas partes. Algunos bailes tradicionales que surgieron en nuestro país fueron interpretados en un principio por la población mestiza, donde el pueblo tuvo la oportunidad de estrechar sus relaciones, de conocerse mejor, de expresar y compartir su alegría y descansar de las rutinas del trabajo cotidiano. Aprendieron costumbres dancísticas y estilo, puesto que durante los bailes se hacía gala de habilidades y manejo del ritmo, y por imitación se aprendían y difundían. Los bailes tradicionales se bailaban en sus primeros tiempos en ranchos, haciendas, plazas, patios amplios de las casas particulares, palenques y muchos otros lugares. La aristocracia interpretó sus bailes en salones especiales. En la época colonial en México, los bailes reflejaban una mezcla de influencias europeas y locales. Bailes como de los negritos y los viejitos eran representaciones satíricas de los colonizadores españoles y sus costumbres, y se utilizaban como una forma encubierta de protesta. En lugar de eliminar las danzas prehispánicas por completo, los evangelizadores adaptaron las danzas al cristianismo, dándoles nuevos significados. Así, muchas de estas sufrieron modificaciones desde las épocas prehispánicas. La danza evolucionó drásticamente entre 1520 y 1750, especialmente entre los indígenas de clase baja, mestizos y afrodescendientes. Algunas adaptaciones permitieron a los indígenas continuar danzas con aspectos religiosos, pero en homenaje a la Virgen de María u otros personajes católicos. En 1521, tras la conquista de México, se inicia la mezcla con los bailes españoles. Para 1530 aparece el baile de La Conquista, que representa la llegada de los españoles a México. En 1570, los bailes indígenas son prohibidos por los españoles, pero se siguen practicando en secreto. Y para 1740 aparece el baile de los matachines, que mezcla elementos indígenas y españoles. Durante la colonización española, los esclavos provenientes de África subsahariana se mezclaron con indígenas y españoles para así dar origen a la comunidad afrodescendiente, quienes han sido ignorados desde esa época, así como su herencia y aportaciones culturales. En México existe una presencia africana importante, como la existencia de comunidades afromexicanas y la influencia de danzas como la danza de los diablos. Una de las expresiones dancísticas que el pueblo africano dejó a los mexicanos durante el virreinato, cuando los españoles llegaron a México y comenzaron a comercializar esclavos provenientes de África. Otro ejemplo es la danza de los viejitos, un baile folclórico profundamente arraigado en la cultura de México y que celebra la vejez y sabiduría de los ancestros. Su ritmo contagioso y mezcla de influencias indígenas, africanas y españolas lo hacen único. En el estado de Veracruz podríamos hablar del son jarocho, un estilo de música y danza que combina influencias africanas, indígenas y españolas. Se caracteriza por su ritmo animado y su uso de instrumentos tradicionales como la jarana, el arpa y el requinto. La fusión de influencias indígenas, africanas y españolas en la música y danza mexicana es un testimonio de la diversidad y vitalidad de la cultura de este país. La danza sobrevivió y se fortaleció en la época colonial. Esto se debió en parte al deseo de México de forjar una identidad nacional, después de la Guerra de Independencia y también después en la Revolución Mexicana. Durante estas oleadas de popularidad, ciertas danzas como el jarabe tapatío o la danza del sombrero alcanzaron prominencia nacional e incluso internacional. El jarabe tapatío, por ejemplo, originario del estado de Jalisco,
Se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana, por su vibrante energía y elegante estilo que lo hacen destacar en festivales y celebraciones en todo el país. Algunos otros bailes tradicionales, además de los ya mencionados, serían el huapango, que encuentra sus raíces en la región del noreste de México, particularmente los estados de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, donde se ha convertido en una parte intrínseca de la cultura local y se baila en diversas celebraciones. La jarana yucateca, que encuentra sus raíces en la península de Yucatán, una región que abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se presenta en festividades y celebraciones a lo largo del año, incluidas las festividades por el Día de la Independencia y a la Virgen de la Inmaculada Concepción. La danza del venado tiene sus raíces en el estado de Sonora, en la región noreste de México, y es una parte integral de la cultura yaqui. Los bailarines encarnan la figura del venado como una representación simbólica de la naturaleza y su papel en la vida de la comunidad. La danza Flor de Piña, que tiene su origen en el pueblo de Sáchila, en el estado de Oaxaca, una región que se distingue por su rica tradición cultural. Esta danza se representa en festividades y celebraciones importantes como el Día de la Guelaguetza, una festividad que destaca la diversidad cultural y artística de Oaxaca. La danza de los concheros tiene sus raíces en la época prehispánica y ha perdurado a lo largo de los siglos. Y la danza de los parachicos, que tiene su origen en Chiapa de Corzo, Chiapas, un lugar conocido por su herencia cultural y belleza arquitectónica. Esta danza es una parte fundamental de las festividades en enero en honor a San Sebastián, el patrón de la localidad. Una de sus características es que los danzantes portan máscaras que son esculpidas a mano y representan rostros sonrientes y alegres, aunque con una ligera melancolía en sus expresiones. En conclusión, diríamos que el baile tradicional mexicano es una mezcla de elementos indígenas y europeos, y su historia refleja la riqueza cultural y la diversidad étnica de México.